Que te estamos esperando, Germán Martínez. Qué suerte que te tenemos hoy en el estudio. Bienvenido. Sabemos que siempre estás ocupadísimo y no es para menos porque en el Congreso está pasando absolutamente de todo. ¿Qué Bienvenido. tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes o buen mediodía. Estamos ahí al límite. Sí, estamos acongojados comentando un poco la hipocresía que hoy en las redes sociales los libertarios dejan ver con el tema del triple femicidio, ¿no? Tipos que extinguieron todas las políticas de asistencia a las mujeres, una ministra de Seguridad que no se hace cargo de nada que tenga que ver con el narcotráfico. Además, de hecho, hemos hablado acá de algunos narcos que tienen contactos con el Congreso también, ¿no? Entonces, muy preocupante todo. Sí, y aparte me parece que cuando se viven estas situaciones tan dolorosas, la política tiene que tener la capacidad de retroceder un cachito en su necesaria y lógica disputa política y para que no pierda centralidad lo importante, ¿no? Que son las vidas que ya no están, ser solidarios y acompañar a las familias, a las personas queridas, cercanas. Yo a veces siento que hay una inhumanidad tan transversal en estos temas, donde tratar de instalar cualquier brulote de tipo electoral nos lleva a correr del eje de lo fundamental, que son efectivamente, más allá de todas las vueltas que le busquen, son víctimas indudablemente de una violencia machista que todavía existe, ¿no? Y que se recrudece con este tipo de políticas y con este tipo de gobiernos, ¿no? Porque es una realidad que tenemos hace muchos años, pero que recrudece, y la mujer como víctima principal de estas olas neoliberales y de la pobreza, me parece que es un tema que es muy pertinente en este caso. Bueno, estamos con Germán Martínez. Germán, el Congreso está a pleno, ¿no? ¿Cuántos reveses acumuló el gobierno de Javier Milei? Cuando los reveses no eran tan claros, también estábamos así. Ahora se visualiza un poquito más, ¿no? Sí. Bueno, lo hemos hablado. Pero hubo un quiebre, momento, ¿no? hubo un cambio. Un proceso donde nos fue un poco más fácil empezar a construir mayorías que en su momento nos resultaban sumamente dificultosas, ¿no? Sí. Pero cuando uno analiza desde el 10 de diciembre hasta acá, uno encuentra una primera etapa de que asumió Milei hasta la ley bases, principio de julio del año 2024, con un predominio del oficialismo conformando mayorías y bloques semiopositores facilitándoselas. Y después desde ahí, excepto el mes de febrero y los primeros 15 días de marzo, tiempo en que sacaron ficha limpia, ¿te acordarás? La suspensión de las PASO y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, excepto ese, fue un mes, del 15 de febrero al 15 de marzo, el resto del tiempo siempre tuvo predominio opositor el Congreso. Con algunas salvedades, que el año pasado, por ejemplo, en ese predominio opositor habíamos avanzado con la ley de universidades y la ley de jubilaciones que la habían vetado y que no habíamos podido insistir. Bueno, este año insistimos en esas dos leyes, pudimos salvar la ley de financiamiento universitario o no la ley de jubilaciones, pero también demuestra que lo que antes era una situación muy colgado del travesaño, ahora estamos construyendo sesiones con quórum un poquito más holgado y con mayorías que nos permitieron, por ejemplo, la semana pasada rechazar 2 vetos, uno con 181 votos y otro con 174, ¿no? Así que eso habla de que hay un cambio de humor indudablemente en el Congreso. Si hay un humor en la sociedad, hay un cambio en la Cámara de Diputados. Se nota. Siempre. Y habitualmente. Y en la Cámara de Diputados, especialmente, porque es la que tiene un termómetro otra sensibilidad, más sensible respecto a los cambios de humor de la sociedad. El lunes, cuando pasó esto con que Adorni sale con lo de las retenciones que hoy ya se terminaron, sale Bessent a decir que van a salir a ayudar a la Argentina, sale el fondo, te leíamos, te citábamos, que vos decías, no puede ser, eso tiene que pasar por el Congreso. Digo, ¿qué posibilidades hay de que la oposición en general, no solamente el peronismo, se organice para resistir este ciclo de endeudamiento que amenaza con ser cada vez más gigante? Bueno, ellos después del viernes fatídico que tuvieron de la semana pasada, después de 3 rondas seguidas, rematando casi 1.100 millones de dólares en 3 jornadas, el sábado después del mediodía empiezan a hacer rodar lo del potencial acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos. El domingo estos rumores tuvieron su pico,
Allí nosotros empezamos a marcar, más en formato de interrogantes que otra cosa. En primer lugar, ¿por qué no habían acumulado las reservas que se habían comprometido a acumular? En segundo lugar, ¿por qué pudiendo activar el SOC con China de 13.500 millones de dólares decidían por motivos geopolíticos si era un acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos? En tercer lugar, dijimos cuáles y preguntábamos cuáles iban a ser las condicionalidades que iba a tener, si eran de tipo solamente económicas, si eran de tipo militares, si tenían que ver con nuestros recursos naturales, y después hicimos dos preguntas: uno, si iban a cumplir con el artículo 75, inciso 4 y 7 de nuestra Constitución, que hablan de que estos temas tienen que pasar por el Congreso, y si le habían avisado al Tesoro de los Estados Unidos que estos temas tenían que pasar por el Congreso, y por lo tanto que le avisen también al Congreso norteamericano que esto tiene que pasar por el Congreso. Bueno, eso fue el domingo. Bueno, todo se aceleró lunes y martes, y miércoles inclusive, con todos estos anuncios. El martes con esta escena lamentable de Milei arrodillándose prácticamente a Donald Trump. Y ayer, donde todo el ecosistema político, económico, financiero bailando alrededor de un Twitter del titular del Tesoro norteamericano, ¿no? Sí. Es lamentable. ¿Qué es lo que tenemos de formalidad de toda esta semana? Un Twitter del titular del Tesoro norteamericano. Bueno, viejo, hay que valorarlo. Entonces, para ellos es una gran conquista. Yo creo, ayer hubo comisión de presupuesto. Sí. Muchos bloques insistimos en dos cosas: la imperiosa necesidad de que cualquier debate de presupuesto incluya el debate de estas líneas de acción que se están planificando con el Tesoro de los Estados Unidos. Y segundo, creo que todos coincidían también en la necesidad de que sea no otra persona, sino Toto Caputo el que tenga que explicar todo esto en el Congreso. Vamos a ver si mantienen los otros bloques esta personalidad, pero me parece que al menos la línea que nosotros trazamos en nuestro bloque se hizo muy efectiva y tuvo mucho rebote ayer en la Comisión de Presupuesto. Bien. Germán, me parece interesante ese planteo, sobre todo por la legitimidad que debería darle los sectores de la oposición a un préstamo de esta envergadura. Al mismo tiempo, uno piensa que en el gobierno de Alberto Fernández vos fuiste uno de los que acompañó el proyecto que partió aguas en el medio del Frente de Todos, que era la legitimación de la deuda tomada por Macri. ¿Cómo ves en retrospectiva eso? ¿Cómo ves ese voto? Si crees que estuvo bien y si crees que para un futuro gobierno hay que discutir soluciones más de fondo en términos del endeudamiento externo de Argentina. Sí, yo sigo las decisiones, las tomo con los elementos que están sobre la mesa y yo creo que hice lo correcto, no tengo la menor duda, y también he sido y soy muy respetuoso de todos los compañeros y compañeras que tuvieron otra mirada sobre eso y que dimos debates importantes dentro de nuestro bloque en función de eso. Quizás habría que tirar un poquito más atrás, ¿no? Porque se aprobaron presupuestos antes. Y a futuro... Pará. Se aprobaron presupuestos antes, donde estaba también la deuda con el fondo de Macri. Sobre el final del gobierno de Macri y también los primeros presupuestos de la gestión de Alberto Fernández. Claro. Entonces, digo, hay que ver un poquito. Principalmente esto que vos dijiste de la legitimación. Me parece que hay que profundizar un poquito más eso. No es así. ¿No fue una legitimación pasar por el Congreso la aprobación de una renegociación de deuda tomada por fuera de los estatutos del fondo? Ya la pasaste cuando tuviste los presupuestos anteriores. No sé si es la misma legitimidad votar un presupuesto que votar una ley que avala el endeudamiento por fuera de los... Lo que hiciste fue, y lo que hicimos fue votar una reprogramación de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Me gusta, está bien, hay que pelearlo. No, pero aparte no tengo problema en decirlo, yo no me escondo de las cosas. No, me parece un debate para adelante, ¿no? Ya no pareciera. No llorar sobre leche derramada, sino pensar si planteado en esos términos no parece para adelante. Me parece si un próximo gobierno nacional y popular debería pensar soluciones más radicales, más de fondo en términos de la dependencia que nos condiciona estructuralmente, que es la deuda externa. Lo he dicho y creo que no hay ninguna posibilidad de hacer un gobierno transformador si nosotros no le encontramos una vuelta real a la problemática de la deuda. Y lo he dicho también en el recinto que a partir de la decisión de Mauricio Macri en el 2018, el principal condicionante, el desarrollo y el progreso de la Argentina, había vuelto a ser el Fondo Monetario Internacional y los niveles de endeudamiento externo. Sí, estoy absolutamente de acuerdo y creo que ese es uno de los temas que
que hay que plantear, como lo hemos venido planteando en todas las ocasiones. Nosotros tuvimos una postura también muy firme de rechazo a este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ni siquiera los diputados y los senadores conocían a la hora de votarse. Estoy hablando en el mes de marzo del año 2025. Si recordarás, cuando fue la renegociación del año 2022, primero se firmó el acuerdo a nivel de staff. El acuerdo a nivel de staff se giró al Congreso argentino. Ahí recién se trató, que hubo un debate. Vos recordarás que aquellos diputados que no eran oficialistas en aquel momento querían solamente aprobar las operaciones o sea, el nuevo calendario de vencimientos y de ingresos de los recursos, y no querían que esté como adjunto el acuerdo a nivel de staff, ¿te acordás? Sí, que hubo todo un debate alrededor de eso. Y eso significaba que habían estado también todas las cartas sobre la mesa de qué es lo que se estaba firmando. En el caso de marzo del 2025, nadie de los diputados y senadores que aprobaron la nueva deuda de Milei con el fondo supieron en ningún momento qué era lo que estaban votando. Y también tengo que decir que no se tomó ni $1 más de lo que ya había sido tomado por Mauricio Macri, ¿no? Entonces eso, yo creo que es así, y que todo esto, por eso nosotros decimos que hay que pasar por el Congreso. Yo reivindico la ley de sostenibilidad de la deuda, que indica que todos estos temas tienen que pasar por el Congreso argentino, y me parece que hay que insistir en ese sentido, y que nos va dando, a veces con mayores niveles de consenso interno, a veces con más dificultades, nos va dando también una posición muy coherente que lo podemos sostener, de que todo este tipo de operaciones tienen que pasar por el Congreso argentino. Bien. A mí me parece que está bien no asumir que está legitimada, porque si vos asumís que está legitimada no podés discutir nada, así que me quedo con esa postura. Quiero volver a la actividad en el Congreso, tenemos poquitos minutos, pero te quiero preguntar, porque ¿va a ir Karina Milei o no va a ir Karina Milei? Escuché diputado decir, pobre, tiene problemas en el habla, no la hagan. ¿Cómo no va a ir Karina Milei, secretaria de la Presidencia, a explicar? Tiene 2 citaciones. Claro, una citación a la Comisión Investigadora Libra, sí. Que la segunda citación es para el martes 30, y ahora se aprobó en comisiones la interpelación de Karina Milei en el recinto por las coimas en discapacidad. Eso todavía se tiene que aprobar en el recinto. Esperemos poder estar sesionando el miércoles de la semana que viene, y eso nos va a dar la oportunidad también de ver en qué posición está cada uno parado respecto a ese tema. Vamos a ver, ¿no? Y ahora, ya trascendió que no va a ir a la primera citación que tiene. Ya la primera ya pasó, tiene otra fecha más. Era el 23, claro, y Adorni dijo el jueves de la semana pasada que no iba a ir porque estaba en Estados Unidos. No dijo nada respecto al 30, por eso insistimos. Vamos a esperar a ver qué pasa. Pero podríamos llegar al extremo de que la vayan a buscar para dar explicación. Realmente es un... si fuera inteligente lo evitaría. El reglamento lo permite. Sería un despropósito. Porque aparte, fíjate la tarea que están haciendo los compañeros y las compañeras que están en la Comisión Investigadora de Libra. Vamos para no eso, y después hablamos de discapacidad. Citaron al titular de la Oficina Anticorrupción, que hizo un informe de carácter secreto por el cual el gobierno terminó todo tipo de investigación sobre la estafa cripto. Claro. Digamos, ¿no? Ellos dijeron, para eso ya está. Bueno, pero queremos hablar. No va a ir. Y es funcionario público. Y se niega a participar. Él me dice, mirá, yo produjo un informe de carácter secreto, te pido que nos encontremos en la comisión investigadora en ese mismo carácter, quizás se pueda ordenar eso. Pero lo que no podés hacer es no venir. Después exactamente lo mismo ahora con Karina Milei. Acordate que a Karina nosotros ya habíamos solicitado en su momento la interpelación, y lo único que vino fue Guillermo Franco en aquel momento, ¿no? Por el tema Libra. Y por el tema de discapacidad exactamente lo mismo. Que el gobierno, si hubiera sido un gobierno inteligente, lo hubiera mandado a Lugones, a la Comisión de Salud, a decir, o a Discapacidad, a decir todo lo que sabían sobre ese tema, y probablemente se hubiera ahorrado una situación de interpelación. Como no lo hace, todo tiene que ir al recinto y todo es más presión y todo. Realmente es un despropósito que funcionarios del Poder Ejecutivo que tienen
además el deber de informar al Congreso no lo hagan. Sí. Bueno, estaremos atentos a ver qué, pero da la sensación que el Congreso es una cuestión menor, ¿no? Porque venimos con una escalada de vetos de ningún lado. Los insultos ya quedaron atrás, ahora no insulta más el presidente, pero me parece que es muy grave lo que está sucediendo. Más o menos. Acordate que el lunes a la noche que presentó el presupuesto parecía que estaba bajo el efecto de algún... Estuvo muy tranquilo, no insultó a nadie. De alguna cosa que lo tranquilizó. Claro. Pero el viernes terminó la semana en Córdoba diciendo cualquiera. Así que pero era un acto de campaña. Era un acto de campaña. Ese día los Focus le decían que tenía que estar tranquilo. No, digo que lo que pasó con la ley de discapacidad, que le desconoce, o sea, se ratifica una ley y vuelven a desconocerla. Es realmente gravísimo. Absolutamente, nosotros lo planteamos en la Comisión de Asuntos Constitucionales el día martes también. Y creo que hay más elementos. Primero, nosotros presentamos un pedido de moción de censura contra el jefe de gabinete, que muchos dicen, qué golpistas. ¿Qué es un pedido de moción de censura? Bueno, el jefe de gabinete es una figura que nace en la Constitución del 94, tratando de traer a régimen presidencialista figuras que son propias de los regímenes parlamentarios. Entonces, el jefe de gabinete es alguien que designa al presidente, pero que tiene responsabilidades ante el Congreso argentino. El Congreso argentino, de acuerdo a lo que dice el artículo 101, puede perder la confianza en ese jefe de gabinete y lo puede hacer una moción de censura para destituirlo con la mitad más uno del total de los integrantes de la Cámara. O sea, se necesitan 129 en la Cámara de Diputados, 37 en el Senado. El responsable de la administración es el jefe de gabinete, el responsable de ejecutar una ley o de implementar una ley aprobada, primero con mayorías importantes, pero mayorías simples en cada uno de los recintos. Después el presidente hace uso legítimo de la facultad de veto y nosotros hacemos uso del artículo de la Constitución del 83 que dice, bueno, podés insistir con los 2/3 y esa insistencia de los 2/3 después de eso dice, con eso se promulga. ¿Qué hacen? Artículo 1 promulgo, artículo 2 condiciono la operatividad de la ley de acuerdo a disponer de las partidas presupuestarias necesarias. Entonces, ante eso nosotros que dijimos, si el responsable de ejecutar esa ley, de implementar la ley, es el jefe de gabinete, nosotros moción de censura contra el jefe de gabinete, hubo 3 pedidos de moción de censura, uno del bloque Coherencia y Desarrollo, Pagano, uno del bloque Encuentro Federal, Oscar Agos Carreño, y uno que presentamos en espejo los 2 bloques de Unión por la Patria en diputados y en el Senado. Eso es lo primero. Yo hago otra pregunta más sobre esto. ¿La justicia no tiene nada que decir respecto a este tema? Bueno. Porque también, y no lo digo solamente en una cuestión que no es menor, que es la defensa de las personas con discapacidad y todos los colectivos vinculados a las personas con discapacidad, que obviamente tienen toda la legitimidad procesal para tratar de, a través de distintas acciones de amparo, como ya se presentó, por ejemplo, en el Juzgado Federal de Campana, que intenten decir, señores, la ley se tiene que promulgar e implementar sin ningún tipo de condicionamiento. Sí. Pero acá tenés un conflicto entre poderes. Absolutamente. Claramente tenemos un conflicto entre poderes. Hay alguien, el Poder Ejecutivo, que se está arrogando una facultad que no tiene por la Constitución Nacional, que es condicionar la aplicación de una ley. Hasta tal punto que Guillermo Francos, porque esto casi no se habló, el mismo día que promulga la ley y que condiciona su aplicación, saca una decisión administrativa, la decisión administrativa 24 del 2025, que le da 121.000 millones de pesos más a la ANDIS, a la Agencia Nacional de Discapacidad, para transferencias al sector privado que presta servicio a las personas con discapacidad. Por lo tanto, ahí demostró el jefe de gabinete que tiene vigente todas las atribuciones que le da la Ley de Administración Financiera y que le da la Constitución para reorientar partidas en el presupuesto y garantizar el financiamiento de una determinada acción de gobierno. Lo mismo debería haber hecho con la ley que promulgó el Congreso. Así que yo creo que si lo agarra con un poquito de cariño a alguien, lo ideal sería la Corte Suprema de Justicia, que necesitaría alguna vez tirar un centro para el lado de los pobres. ¿Qué corte? ¿Alguna vez? Le iba a repreguntar. Digamos, ¿no? Sí. Alguna vez debería decir, che, loco, acá no solamente estamos reafirmando una decisión del Congreso por más de 2/3 de los integrantes en ambas cámaras, sino que además lo que estamos haciendo es protegiendo un colectivo que tiene hoy en cualquier
estudio de opinión pública, el 85-90% de apoyo en la sociedad. No, y una movilización en la calle que fue una bestialidad. Ya estás pidiendo mucho. Sí, que sean sensibles ante una movilización en la calle. Quizás en algún momento lo que deben hacer los colectivos de discapacidad también es expresarle esta posición en el Palacio de Tribunales, ¿no? Como para que se despierten un poquito y puedan ponerse a pelear también por las cosas que hay que pelear. Guarda con esto también, porque en algún momento se va a venir el veto a la promulgación y todo este tipo de cosas respecto a la insistencia en el veto respecto al Garrahan. Sí. Y se va a venir también esta cuestión vinculada a universidades. A universidades. Y quiero recordar que las universidades, por ser universidades nacionales, directamente pueden ir a la Corte a decirle, a garantizar que se les cumpla. Y ni que hablar la insistencia del veto a la ley de ATN, si es que la logramos en la Cámara de Diputados, donde las provincias tranquilamente pueden ir. Así que yo sugeriría que la Corte mire de cerca ese decreto de promulgación del presidente de la Nación y que rápidamente trate de poner órdenes, porque se le van a empezar a acumular cosas para definir con el mismo sentido. Germán, te aprovecho que estás acá en tu rol no solo de diputado, sino de dirigente político para analizar el escenario electoral que va a configurar la Cámara baja, la alta también, ¿no? Pero la baja sobre todo porque se va a votar en todo el país el 26 de octubre. ¿Qué lectura tenés del escenario político? ¿Cómo ves el derrotero de Fuerza Patria? Y si tenés una postilla pequeña sobre Santa Fe, sobre tu provincia, de lo que está pasando en el escenario. Bueno, en primer lugar, yo tiendo a ser siempre optimista en mis análisis políticos, porque creo que nuestra responsabilidad también es tratar de brindar todo el ánimo necesario a la fuerza política en una decisión tan trascendente que va a tener la ciudadanía el próximo 26 de octubre. En primer lugar. Segundo, yo creo que además hay razones para ese optimismo, que podamos hacer una muy buena elección, porque yo vengo viendo hace rato, pero no podíamos ponerle número a las cosas, un creciente deterioro de no la imagen en términos de opinión pública, sino la confianza de la ciudadanía con el presidente. En algún momento dije, bueno, los que confiaban 100% desconfían, los que desconfían, los que desconfiaban lo putean por abajo, y los que lo puteaban por abajo ahora lo recontra reputean en todos lados. Eso lo dije hace varios meses atrás, y la elección en la provincia de Buenos Aires le puso un número a todo eso, ¿no? Y creo que cuando uno tiene una percepción política robustecida por un resultado electoral es otra cosa. Y tercero, yo veo en muchas provincias argentinas que este sub y baja de la confianza de Milei también nos puede permitir que nosotros, con una propuesta muy coherente, porque en realidad nuestro bloque político, parlamentario en ambas cámaras, ha sido del minuto 1 hasta ahora absolutamente crítico y sin ningún tipo de concesión a Javier Milei, yo creo que esa coherencia va a agarpar electoralmente. Habiéndote dicho esto, me parece que hay que trabajar muchísimo, ¿no? Y que tenemos un mes y un poquito más para llevar adelante esta tarea, no mucho más, estamos a un mes de las elecciones, y creo que tenemos que trabajar mucho en todos los lugares. Hoy de hecho yo me estoy yendo en un ratito, me voy a Zavalla, a una comuna muy chiquita del departamento de Rosario. Nosotros tenemos un régimen de que menos de 10.000 habitantes son comunas, más de 1.000 habitantes son ciudades, donde hay que estar en todos lados, tratando de que la fuerza política entienda lo que se juegan en las próximas elecciones. Y veo en nuestros compañeros una muy buena actitud y veo una muy buena recepción en la gente. ¿Significa que está ganada la elección? No, que hay que trabajar mucho y que tenemos un mes para convencer a muchos argentinos y argentinas. Santa Fe, yo creo que vamos a hacer una gran elección. Y te diría más, creo que podemos ganar la elección en Santa Fe. Apa. ¿Por qué? Porque hubo un dato de la provincia de Buenos Aires no menor, que viste que los libertarios, cuando nos querían bajar el precio en la provincia de Buenos Aires, dicen, los peronistas en la provincia de Buenos Aires sacan siempre la misma cantidad de votos, 3,8 millones de votos aproximadamente, siempre sacan los mismos. Ese dato que era para bajar el precio, a mí me da mucho más ánimo, porque digo, escúchame, siendo opositores, con todas las cosas que nos pasaron, con nuestras cuitas internas, con todas nuestras situaciones, retenemos los votos que habíamos sacado en la primera vuelta de Massa presidente en el año 2023, ¿por qué no eso en Santa Fe? ¿Por qué no eso en Rosario? Hacer eso en Rosario significa, por ejemplo, que nosotros podamos
repetir la votación de Massa Rossi en el 2023, primera vuelta, son 200.000 votos en la ciudad de Rosario. Si esa elección nosotros la repetimos en toda la provincia, podemos estar metiendo 3/4 diputados nacionales en la provincia. Y creo que hacia ahí hay que mirar. Nosotros es como que deberíamos decir, bueno, Santa Fe nosotros tenemos un 65% del electorado en general no peronista y un 35% del electorado propenso a votar peronismo. No siempre te vota, propenso a, ¿no? Bueno, tenemos que poner la mirada en ese electorado propenso a, que nos acompañó en una elección muy parecida a esta, que fue la primera vuelta del 2023, donde existía la opción Milei, existía la opción Massa y existía la opción Bullrich. Hoy en Santa Fe existe la opción Milei, existe obviamente Fuerza Patria, ¿y quién es Bullrich? Puyaro, y Juntos por el Cambio, que no elige una pata progresista de su alianza de gobierno, no puso a un dirigente o una dirigente del socialismo encabezando la lista, no, eligió a la presidenta del PRO, principal aliada de Milei, que además cuando, me acuerdo que en el Senado se había aprobado la ley de discapacidad, dijo que era una ley inaplicable. Bueno, entonces, estas son las cosas que se están discutiendo en Santa Fe y hay escenarios parecidos en muchas provincias, así que hay que militar con ganas para tener el mejor resultado electoral posible. Un mes que es un montón, pero que se pasa muy rápido y en el que hay que explicar justamente la importancia de tener un Congreso que nos represente cuando se vayan a discutir temas tan importantes como reformas laborales, previsionales, tributarias, deuda, etcétera. Y donde nosotros tenemos que contestar, viste que a veces nos dicen, ¿para qué un diputado más, un diputado menos no pasa nada? ¿Cómo? Sí pasa. Un diputado más, un diputado menos te permite insistir ante un veto. Un senador más, un senador menos te permite ganar la ley bases. Acordate cuántas veces desempató Villarruel la ley bases en el Senado. Así que un diputado más, un senador más definen primero. Lo que sí, con todo el cariño porque sé que ustedes lo escuchan muchos compañeros, tenemos que tratar de evitar cualquier situación de sub y baja anímico en este mes de campaña que nos toca. No somos ni los mejores del mundo cuando las cosas están saliendo bien, ni somos el último orejón del tarro cuando hay una semana donde el gobierno tiene algún protagonismo. Lo digo porque a veces esas cosas pasan. La otra semana insistíamos en los vetos, bro, todo pum para arriba. Después Milei te ocupa la escena con este endeudamiento bochornoso que quiere hacer con el Tesoro de los Estados Unidos y algunos se puede pinchar. No hay que pincharse. El ánimo derrotista ni el exultante ni el derrotista. Me parece que la clave es tratar de concentrarse, de tener un promedio, no andar a los barquinazos, no ser tan, a veces creo que somos todos un poquito, probablemente el teléfono y las redes nos hagan medio bipolares, y yo creo que tenemos que trabajar mucho, evitar las euforias y los derrotismos. Gracias, Germán. Gracias a ustedes, por la charla. Hoy desde el estudio Germán Martínez, 12:53 minutos, quédate, estamos hasta las 2 de la tarde.